La Galería de la Ciudadela está festejando sus 30 años. La tradicional galería, que bien conocen todos los amantes de las artes plásticas allí en la peatonal Sarandí, 30 años festeja con 4 muestras. Aquí en El Lado Oculto vamos a disfrutar un informe sobre estos festejos con entrevistas a dos grandes artistas plásticos uruguayos como son Carlos Cebeso y Carlos Musso. La Galería Ciudadela nació en 1982, en un Montevideo donde todavía vivían varios de los más importantes pintores nacionales, y conceptos como mercado, inversión e informática no existían. Hoy, 3 décadas después, continúa promoviendo grandes obras y ofrece un lugar de privilegio a los nuevos artistas que tiene el país. Nace en 1982. Había ya dos galerías importantes, que eran Galería Brusón y Galería Latina, que se había abierto 2 años antes, y nace como un espacio, un nicho que encontramos de pintura más moderna. También trabajábamos pintores como Luis Solari, que eran gente que estaba ya en el medio hacía años, pero nos quedaba un nicho que era el de toda la gente joven en aquel momento, que no tenía lugar donde exponer. Así nació, y nacimos con una pareja que fue Eugenio Hinz y Nelly Huerta de Hinz, que después se retiraron al año porque él fue el creador del Gallito Luis en el diario El País, y quedamos Miguel Ángel Guerra y yo, Mariano Herrero, y bueno, y siempre con ese impulso. Y fuimos abriendo, a los 2 años abrimos otro salón para sumar más artistas porque había mucha movida, muchos premios de empresas privadas y del Estado, a los cuales se presentaban los artistas a los salones, y no tenían mucho lugar donde exponer para la venta. Entonces los tuvimos en una época todos. A los 3 años abrimos más otro salón y después abrimos toda la planta baja y ya ahí era estupendo. Empezamos como artistas modernos, teníamos a Hugo Longa, que falleció hace tiempo ya, pero que fue el que le puso el color, no que había perdido, sino que acá dominaba el taller Torres García, que había ido haciendo la paleta cada vez más hacia los grises, y entonces él le puso un color vibrante. Estaba Carlos Musso, que recién empezaba, Carlos Cebeso también, que son los que van a usar con nosotros, Carlos Barea, que andaba ahí con el diseño gráfico y la pintura, también en su principio, que hace la primera exposición en el 83, y Ernesto Vila también, que había trabajado sus papelitos cuando había estado preso en la cárcel, que había sido pedido por el gobierno de Francia y después vuelve al Uruguay, y había que mostrarlos en algún lugar, ¿verdad? Entonces teníamos esos pintores. También se sumaba Miguel Ángel Guerra, que era el dueño de la galería, pero que había tenido el premio Ford de pintura joven en Punta del Este, organizado por Jorge Páez en aquel momento. Lo que nos distinguió siempre fue ese apostar a la gente joven. No verlo tanto como negocio, porque no fue al principio, Al principio, por un larguito tiempo, no fue negocio, sino apostar a una visión diferente del arte en Uruguay. Y tuvimos mucha gente que nos apoyó, que buscaban justamente la gente que estaba emergiendo, ¿no? Gente como el doctor Cerruti, por ejemplo, que era un coleccionista y un estudioso, Carlos Brito, que escribió un libro sobre estos 4 pintores, que también era un coleccionista y un estudioso, que iban a los talleres a ver la obra y después entonces nos hablaban, nos daban referencias, y ahí empezamos a armar el staff de los pintores. Fue año 86 por ahí, un periodo muy particular del medio artístico y del medio de un poco la historia del país, ¿no? Un poco el final de la dictadura, que hubo realmente un auge importante en cuanto a pintores, ¿no? Al surgimiento de pintores, que en ese momento éramos jóvenes, y también la apuesta de algunas galerías a apoyar esos pintores, ¿no? Esa generación que surgía luego de la dictadura. Y bueno, Ciudadela fue una de las galerías que empezó a trabajar la obra de Carlos Musso, de Vila, Barea, Virginia Patrone, una barra que además coincidíamos en la amistad, ¿no? Y bueno, y fue ahí que hicimos una exposición casualmente
juntos Vila, Muso y yo. Fue en el 82. Había hecho mi primer individual en Atelier Ideal, que era en Tristán Narvaja y Mercedes, creo que fue. Y esos me dijeron, ¿por qué no me da una vuelta por acá? Y digo, bueno, terminó la muestra, trabajé en la muestra y después me vine para acá. Y desde esa fecha, más o menos 82, medio del 82, ya empecé a trabajar acá. O sea, les gustó parte de la obra, se marcaron algunos, y bueno, desde ahí ya, habían varias cosas, porque bueno, era en la chiquita de enfrente, pero nos juntábamos con Longa, nos juntábamos muchos pintores del momento, entonces era galería por un lado y por otro lado era el lugar de encuentro, entonces Solari, Longa, bueno, charlas señales con Cebeso, Barea, bueno, muy divertidas y por el otro lado formativas y tuve suerte, digamos, de alargarme a incursionar un poco en galerías, de que sinceramente fue la primera que probé y ya me quedé, me sentí cómodo y bueno, me quedé. Ha cambiado mucho Montevideo y el mundo ha cambiado mucho en 30 años. En aquel momento el mercado como se conoce hoy día no existía. Había gente, coleccionistas que compraban obras de pintores ya con mucho prestigio, como Figari, como Torres. Augusto Torres venía mucho a la galería nuestra también. Héctor Sgarbi, que era un pintor también muy bueno, venía también. Entonces, como te decía, la gente compraba lo que le gustaba. Siempre el uruguayo compró lo que le gustó. Pero no a los ímpetus del marketing ni nada de eso, sino a la buena pintura, ¿sabes? A lo que a ellos les gustaba y que en ese momento surgía toda esa gente joven, que éramos como referente acá, que hoy día es diferente. Es diferente porque la gente los conocimientos se han extendido más en horizontal y poco en profundidad. En aquel entonces la gente se reunía, sabía, estudiaba, conversaba, opinaba. Había talleres de pintura importantes donde se estudiaba, como el taller de Nelson Ramos, por ejemplo, el taller de Guillermo Fernández, que falleció no hace mucho, la escuela, por supuesto, también, pero estaba cerrada en esos años, ¿no? Entonces toda la gente había quedado un poco como vacía. Y yo tenía más esperanzas de que se fuera desarrollando más acá me excluyo, ¿no? Por la calidad muy buena de los artistas uruguayos, ¿no? Y el momento bastante bueno económico del país. Pensé que iba a haber más movimiento del que hay. Pero bueno, de todas formas, y tomando en cuenta que estamos en Uruguay y que todo es lento, ¿no? Yo pienso que bueno, que esa evolución y consolidarse el arte contemporáneo como una inversión incluso económica, tarde o temprano se va a dar, ¿no? Definitivamente, ¿no? Los márgenes de precio puedes comprar de $100 en adelante, hasta varía mucho según los años que tenga el pintor, la calidad de la obra del pintor, los tamaños, por supuesto, también. Entonces no te puedo decir, hay obras muy caras, como los Figari son caros, por ejemplo, o los Solari son caros, también son obras, ahí tenemos obras de 15, 20, 25 mil dólares, pero de ahí, por eso te digo, no todo el mundo puede comprarla tampoco, ¿no? Pero la pintura uruguaya, que eso que nosotros consideramos caro, muchas veces para el concierto internacional es muy barata. Para los precios que se están manejando hoy día internacionalmente en los remates internacionales es muy barata. Me cuesta desprenderme de todas las obras, ¿no? Pero en particular me acuerdo en esa época una serie de ratones que yo hacía, eran unos bichos, y que era paralelo al nacimiento de mi primer hija, y que dichos ratones o animales yo los pintaba a la vez que hacía de niñero, ¿no? Porque mi esposa había retomado los estudios de medicina y como ella era muy tranquila, la ponía arriba de la mesa de dibujo y yo mientras que pintaba ella hacía algún garabatito ahí, alguna cosa así, y
Y una vuelta en un descuido me garabateó un cuadro que estaba a punto de ser terminado, ¿no? Un ratón, que después justamente se vendió, ¿no? Fue con los garabatos de mi hija también, ¿no? Incluidos. Uno cierra los ojos y ya está. Digo, a mí siempre hice como una especie de ecuación, me entusiasmaba más desprenderme de la obra que quedarme yo con la obra. A veces cuesta verbalizarlo, que es un poco así, porque la obra que se va te obliga a seguir trabajando, te la quedás, yo personalmente siento como que bueno, como que me la quedo, no me quiero desprender, pero es como que es un mojón que después cómo lo supero. Uno más o menos siempre se picanea de alguna manera en superarse, ¿no? Entonces obra que se va es obra que se ve, es obra que se cuestiona, que se disfruta o se cuestiona. Entonces, bueno, uno, no sé, algo pierde, pero bueno, lo gana por el otro lado. Y vamos a hacer 4 muestras nosotros a lo largo del año, la otra en julio, otra en septiembre, otra en noviembre. Hay de los años 80, de los años 90, también algunas de las décadas del 2000, también. Entonces tenemos eso, más tenemos pintores también fallecidos y gente como Luis Solari de aquella época, la obra del taller Torres, toda, ¿entiendes? Los discípulos de Torres, como Gurevich, como Fonseca, y, en fin, hay un panorama variado, que no puede ser de otra manera porque el público es muy variado. Y nosotros tenemos un público, gracias a Dios, extranjero que valora la pintura, la buena pintura uruguaya. Bueno, cerramos aquí esta edición de Al Lado Oculto. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días, pero si ustedes quieren ver el programa nuevamente o ver alguno de los anteriores o cualquiera de los programas de Canal 20, pueden hacerlo en canal20.com.uy. También pueden seguirnos en Facebook. Allí se registran, se hacen fan de El Lado Oculto, de Canal 20, y pueden participar de los sorteos que hacemos regularmente. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días.